Pero, ¿por qué le cuento toda esta historia? El 22 y 23 de diciembre del mismo año de 1972 se rescataron ya todas las personas entre el 22 y el 23 de diciembre. Y en todas las entrevistas que dan, uno puede aprender mucho de toda esta escena, de toda esta aventura, de todo eso que vivieron esas 16 personas. Sin embargo, voy a referirme a una entrevista que le hicieron a Roberto Canessa, y él allí hablaba cómo en medio de todo esto, en esos 72 días, pudo experimentar de manera diferente a lo que él llamaba el Dios de la montaña. Antes de estar en esta situación, él tenía una concepción de la realidad, tenía una concepción de Dios, tenía una concepción de la divinidad, tenía una concepción de la fe. Sin embargo, esta situación le hizo cambiar esto que él llevaba. Y allí conoció, dice él, conoció al Dios de la montaña, al Dios que en medio de las situaciones más adversas, él dice en su testimonio que le dio la fuerza y la fe para seguir adelante. Y en la Biblia, las montañas ocupan un lugar especial. Muchos de los relatos bíblicos muestran cómo Dios se manifiesta o se manifestó de manera especial en alguna de las montañas. Y hoy veremos en la escena aquí del Éxodo capítulo 3 cómo ese encuentro en una montaña, en este caso en el monte Sinaí o el monte Horeb, cómo ese encuentro transformador lleva a que toda una nación sea liberada. Y en Génesis, el capítulo 3, no lo vamos a leer todo. Allí encontramos la historia de una persona que hasta ese momento era un fugitivo. Encontramos la historia de una persona que hasta ese momento era un hombre que estaba huyendo y estaba en ese preciso instante cuidando unas ovejas, cuidando un rebaño. Entonces, vamos a ver cómo este fugitivo pastor de ovejas se encuentra con el Dios soberano. ¿En dónde? En una montaña. Y de este cuadro podemos aprender grandes lecciones para nuestra vida y grandes lecciones de cómo debe ser, cómo es una persona que tiene una vida conforme al corazón de Dios. Entonces, por favor, ese libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Moisés, para entrar en contexto, Moisés era un hombre de ascendencia del pueblo de Israel, ascendencia israelita. Pero como ya saben algunos en la historia, Dios de manera providencial había hecho que este niño fuera rescatado y fuera salvada su vida, porque en ese momento estaban acabando con todos los niños recién nacidos del pueblo hebreo. Lo toma la hija del faraón, es educado allí en la corte. Sin embargo, cuando es joven, ve como una persona judía está maltratando a un hebreo, va, lo defiende, le da muerte a ese maltratador y entonces emprende su huida. En esa huida, muchos kilómetros más adelante y mucho tiempo después de estar huyendo, se encuentra con una persona que lo acoge. Allí se emparenta con una mujer y en esta escena del capítulo 3 del Éxodo, él se encuentra pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Y allí, bajo este contexto, vuelvo y digo, fugitivo y pastor de ovejas, se encuentra con el Dios Redentor. ¿Y qué pasa? Vamos a ver que en la montaña Dios
le devolvió la identidad a Moisés. Dios le devolvió la identidad a Moisés. Y acompáñeme al capítulo 3, versículo 10. Dice así: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué importante esto. Y aquí podemos aprender unas grandes lecciones. Moisés no estaba desocupado. Él estaba trabajando, él estaba ocupado, pero sin embargo, a pesar de que estaba ocupado y estaba trabajando, no era un hombre ocioso. Sin embargo, no estaba cumpliendo los propósitos divinos. Y qué importante ver cómo el Señor allí en medio de la actividad de Moisés, que en ese momento era la actividad del pastoreo, Dios le devuelve la identidad y le da claridad en los propósitos de su vida. Recuerde, Moisés, aunque estaba ocupado, no estaba cumpliendo los propósitos divinos. Y le pregunto en esta mañana, ¿usted está ocupado o está cumpliendo los propósitos divinos? ¿Está usted atareado con muchas cosas o está cumpliendo los propósitos de Dios? Una es muy diferente a la otra. Y muchas veces pensamos que por estar ocupados estamos haciendo o vamos por buen camino o estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, con Moisés podemos ver que el estar ocupado no siempre es sinónimo de estar cumpliendo los propósitos de Dios. Moisés tuvo que huir del pueblo. Moisés tuvo que pasar por todo este proceso. Sin embargo, Dios aquí, en el encuentro allí en el monte Sinaí, le devuelve y le da claridad en los propósitos. En su misericordia y favor, Dios se dirige a Moisés. Dios se dirige. Moisés no estaba buscando a Dios. Moisés estaba trabajando. Sin embargo, Dios en su divina providencia se le aparece a Moisés de manera majestuosa y allí tiene una conversación donde las preguntas y respuestas van y vienen, y al final de cuentas Moisés, siendo obediente con sus temores y todo, pero en obediencia a aquel que lo llamaba, fue a cumplir los propósitos divinos. Isaías 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. El Señor le dejó claro esto a Moisés, que los caminos del Señor eran más altos que los de él, que los pensamientos de Dios eran más altos que los de Moisés. Y en esta mañana es parte del mensaje que quiero que le quede claro en su vida. El Señor, los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Y no es suficiente con estar ocupado. Es cierto, la ociosidad es terrible. La Biblia habla mucho en contra del perezoso. Pero el estar ocupado, vuelvo y digo, no siempre es sinónimo de estar cumpliendo los propósitos divinos. El Señor nos dice, son mucho más altos sus pensamientos. Por lo tanto, nosotros debemos buscar que Dios revele a nuestra vida sus propósitos. Y quizás Dios ya le ha hecho un llamado específico a su vida, pero usted sigue estando ocupado en otra cosa.
Le invito a que a partir de hoy y con esta palabra dirigida por el Espíritu Santo a su corazón, si usted ha estado muy ocupado, empiece ahora a cumplir los propósitos divinos. Y el cumplir los propósitos divinos muchas veces va a representar cambios para nuestra vida, pero si son divinos, siempre vamos a ir guiados por los mejores caminos. Pero también de allí, de ese encuentro en la montaña, no solo podemos aprender que a Moisés le fue devuelta su identidad y sus propósitos, también podemos aprender que en la montaña Dios se reveló. Él mismo se reveló. No solo le reveló los propósitos a Moisés, sino que Él mismo se reveló allí en la montaña. Dice capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y el versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Moisés responde al llamado de Dios porque es el mismo Dios quien se le revela a Moisés. Dios se dirige a Moisés. Y qué importante eso. A mí me llama la atención esta parte de la Biblia. Dios en su soberanía, en su providencia y con el propósito de cumplir todo lo deseado, Él hace el llamado a Moisés. Es Dios quien toma la iniciativa y hace el llamado a Moisés. ¿Por qué será? Porque lo vio muy valiente, porque lo vio muy débil, porque lo vio que tenía todas las opciones. ¿Por qué será que Dios llamó a Moisés? Definitivamente, una respuesta muy válida es que Dios escogió a Moisés porque Él así lo quiso. Por su divina providencia, porque Él escoge no mirando lo que mira el hombre, sino mirando el corazón. Y entonces vemos que Dios se dirige a Moisés. Dios se dirige a Moisés, ¿por qué? ¿Por qué se le aparece? ¿Por qué le hace claridad en sus propósitos? Vayamos al capítulo 3. Al capítulo 2, versículo 24 y 25. Y dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El gran amor de Dios hacia su pueblo, en ese caso su pueblo escogido Israel, y lo llevó a tener ese encuentro con Moisés y a usar a Moisés como instrumento. ¿Pero por qué? Porque había oído el clamor, el gemido del pueblo, había oído cómo el pueblo rogaba y cómo el pueblo estaba sufriente, y el Señor levantó a Moisés. Qué importante, mis hermanos y hermanas, que nosotros tengamos ese corazón sensible al llamado de Dios. Hoy en nuestra ciudad, en nuestro país, hay un pueblo que gime, que clama a Dios. Hay un pueblo que se levanta, y como iglesia estamos orando todos los días. Y yo sé que usted en su intimidad, allí con su familia, también está levantando plegarias a Dios. ¡Qué bendición! Pero Dios también trae respuesta a su pueblo por medio de personas dispuestas a ser instrumentos útiles en sus manos. La pregunta es, ¿usted está atendiendo al llamado de Dios? Quizás usted sea el instrumento, ese Moisés o esa mujer Moisés también, que Dios quiere usar porque ha escuchado el clamor del pueblo y lo quiere levantar para que traiga libertad del Padre hacia el pueblo. Dice Lamentaciones 3, versículo 22 y 23. Lamentaciones 3, versículo 22 y 23 dice:
El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Grande es su fidelidad. Nunca se agota la bondad del Señor. Y yo sé que Él escucha el clamor de un pueblo. Y allí, en ese encuentro en la montaña, comienza la liberación de todo un pueblo. No por un hombre valiente, no por un hombre que quizás tenía sus propios delirios de poder. No. Recuerde, un fugitivo que estaba de pastor. Dios escoge a este hombre para librar a su pueblo, porque Él es soberano. Y allí se ve la soberanía de Dios. Allí en ese encuentro comienza la liberación de un pueblo, no por el plan de un hombre, sino por la soberanía de Dios. El Salmo 135, versículo 6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere lo hace. Si algo hay que nos enseña el libro del Éxodo y este encuentro de Moisés con el Señor en el monte, es que nuestro Dios es soberano. Nos enseña de la soberanía de Dios y cómo Él puede actuar conforme a su propio designio, conforme a su propia voluntad, de manera que no podemos entender. Como un fugitivo pastor iba a ser el libertador de todo un pueblo, eso no cabía en la cabeza de alguna persona. Como un solo hombre se iba a enfrentar contra una potencia. Como un solo hombre se iba a enfrentar contra una civilización y contra el faraón, contra el semidios que era el faraón, según ellos, según sus propias ideologías. ¿Cómo se iba a enfrentar eso? En la cabeza de un hombre no cabía, pero Dios es soberano y Dios actúa de maneras que no podemos entender muchas veces. Mire lo que dice Isaías 43, versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, dice el Señor, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor nuestro, el Santo de Israel: por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. ¿Quién detendrá lo que el Señor quiere hacer? ¿Quién estorbará? Nuestro Dios es soberano. Y si hay algo que aquí podemos aprender, más que la actitud del hombre, es la revelación que Dios hace de su soberanía, de su poder. Y algo que me impresiona bastante es que Dios, con lo que Él es, haciendo así, hubiera podido liberar al pueblo. Sin embargo, Él decide usar a personas para que su nombre sea glorificado. Él decide usar instrumentos, teniendo todo el poder, Él decide usar instrumentos. Ahora, ¿quiere decir que nosotros somos indispensablemente necesarios para la obra de Dios? No, Dios es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera que haga, pero en su mismo designio le ha placido usarnos a usted y a mí como instrumentos para su gloria. Y aquí muestra cómo escoge a Moisés, un hombre que con dudas y todo fue y le obedeció al Señor. Dios, en su soberanía y poder, decide usar la fragilidad de un hombre para traer la libertad a todo un pueblo. Y Dios muestra aquí cómo se interesa por los débiles, por los que sufren, por los que lloran. En el capítulo 2, versículo 24 dice: y Él oyó los gemidos de su pueblo.
Vemos cómo Dios revela esa bondad hacia aquel sufriente. Sin embargo, también podemos ver de este encuentro que el yo soy es el Dios de la montaña. El yo soy es el Dios de la montaña. Y este yo soy tiene un gran significado, y ahora no voy a ahondar en el significado, sino más bien en lo que representa este encuentro del yo soy con Moisés. El yo soy representa eternidad, quiere decir el que ha sido, el que es y el que será. El yo soy representa el que ha hecho, el que está haciendo y el que hará. El yo soy hace una marcada diferencia entre lo divino y lo humano, Dios como creador y nosotros como creación. Sin embargo, a la misma vez demuestra una divina e inexplicable conexión entre lo divino y lo humano. El yo soy pone en el lugar de Dios donde le corresponde. Él es quien es. Yo no puedo llegar a ser lo que Él es, nunca. Pero también me pone en lugar preciso a mí como creación. ¿Quién soy? Necesitado de aquel que es. El yo soy marca una gran diferencia entre lo divino y lo humano, pero también una conexión que solo puede venir por parte de Dios. 400 años de espera y esclavitud no hicieron anular ni caducar la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Pasaron 400 años para que se comenzara a cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham. El yo soy se reveló en la montaña a Moisés y él obró a través de esta criatura que era Moisés. El Señor obró. El yo soy, el que todo lo puede, el creador del universo, quien todo tiene en su mano, para quien no hay nada escondido. El yo soy se le reveló en la montaña a este hombre al ver la necesidad del pueblo. Pero el hombre no solo recibió la claridad en sus propósitos, no solo recibió la revelación del Dios Todopoderoso, también recibió una misión y una labor que hacer. Dios oyó el clamor del pueblo y por amor a sí mismo, por amor a su promesa, el yo soy de la montaña la cumplió, o en este caso con Moisés la comenzó a cumplir allí en este acto. Por amor a sí mismo, por amor a su nombre, Dios sigue actuando en su soberanía y providencia en favor de sus hijos. ¿Por quién? Por amor a Él mismo. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 20, versículo 44. Dice: y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Por quién? Por amor a su nombre, Él actuará. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Por amor a su nombre, el Señor sigue actuando en favor de sus hijos. Dice Salmo 23, versículo 3, me guiará por sendas de justicia. Y el salmista sabía esto. ¿Por qué? Por amor a Él mismo, por amor a su nombre. El yo soy se reveló a Moisés en la montaña y allí comenzó la libertad de todo un pueblo de Israel. En la montaña hubo esa experiencia donde Moisés no solo recibió, sino que fue transformado
por el mismo Dios. Pasó de ser el fugitivo pastor a ser el libertador de un pueblo, instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, en la Biblia hay otras montañas. Y así como en el Sinaí comienza la libertad de un pueblo, en el monte Calvario comienza la libertad para todo aquel que crea. En el monte Calvario comienza la libertad para que todo aquel que en él crea, dice Juan capítulo 3 versículo 16, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el monte, allí comienza la redención de la humanidad. Y allí está aquel que también dijo, yo soy. Y Jesús en el Evangelio de Juan utiliza el yo soy 7 veces, haciendo declaraciones de sí mismo. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Dice, yo soy el camino y la verdad. Y yo soy la vid verdadera. En el Evangelio de Juan, antes de Jesús darnos su libertad y salvación en la cruz, Él también fue quien dijo, yo soy, el Dios humanado, el Dios que despojándose a sí mismo, como dijo Filipenses, llegó a ser forma de hombre. En la primera montaña, en el Sinaí, hay una buena noticia para libertad de un pueblo, pero aquí en la segunda montaña hay una buena noticia de libertad para todo aquel que en él crea. La buena noticia de que el Hijo de Dios dio su vida para que usted y yo fuéramos salvos. Pero también hay una tercera montaña. Allí está en Hechos capítulo 1 versículo 6 en adelante. Y es la montaña donde el Señor asciende. Da la promesa del Espíritu Santo, pero también da la promesa de su venida. Dice el Señor allí en Hechos, por favor acompáñenme. Hechos capítulo 1 versículo 6 dice, entonces los que habían reunido se preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mira lo que dice el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibieron en nube que le ocultó a los ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, asimismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué bendición! Y entonces, ¿dónde ocurrió todo eso? Mire lo que dice el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén. ¿Desde dónde? Desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La ascensión también sucedió en un monte. La libertad del pueblo de Israel comenzó en el monte Sinaí. La libertad para el mundo comenzó en el monte Calvario, pero la ascensión, la promesa del Espíritu Santo y la promesa que venía otra vez también se dio en una montaña. El Dios de la montaña. En la entrevista
de Canesa, aquel sobreviviente de la montaña de los Andes, él decía que todos los días agradecía al Dios de la montaña. Todos los días agradecía al Dios de la montaña. Y tenían dos frases según estos sobrevivientes. Una era: mientras haya vida, hay esperanza. Y la otra frase era: un día más. Un día más. Qué importante poder tener nuestra esperanza puesta en el Dios de la montaña. Aquel Dios que nos revela que nada más es necesario en nuestra vida, que nada más es indispensable en nuestra vida, sino su presencia en nosotros. Su presencia en nosotros. Dios sigue siendo soberano. Y así como en la cena de Moisés, Él no se fija en nuestras debilidades o fortalezas. Nosotros no podemos impresionar o darle lástima a Dios. Primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice: porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está en sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón. Que Dios nos permita ser esos hombres y mujeres conforme a su corazón. Recuerden, no podemos impresionar ni causarle lástima a Dios. Él mira nuestro corazón. El Dios de la montaña quiere tener un encuentro con cada uno. Un encuentro donde se renueven nuestros propósitos, donde se clarifique nuestra ruta a seguir. Un encuentro donde su nombre sea glorificado. Un encuentro donde seamos convertidos en esos instrumentos para gloria de su nombre. Para gloria de su nombre. Que el Señor nos ayude a ser esos hijos, esas hijas, conforme a su corazón. Y agradezcamos al Dios de la montaña, aquel que se revela.